Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a realizar un tutorial que les va a permitir manejar de una manera adecuada el libro y que puedan incluir algunas temáticas frente a los ejercicios que ya hemos dejado. No me voy a colocar a resolver los ejercicios del parcial porque casi los que están en el parcial se resolvieron en la clase anterior. No sé si ya se fijaron, los resolvimos en clase. Bueno, entonces vamos a tratar de que a pesar del ruido que hay en el ambiente, porque pues no es el espacio para poder desarrollar este tutorial, pero son las condiciones que tengo en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Tengo ya una selección de páginas del libro y de ejemplos que son claves con los cuales ustedes van a poder fortalecer lo que ya habíamos desarrollado en clase frente a los temas que definimos para poder ser incluidos en este segundo parcial. Lo primero es, vamos a arrancar con la página 19. Siempre voy a usar como lector el Adobe, el Reader, y voy a referirme a esta página. No lo voy a abrir desde un explorador, tal vez la página va a cambiar si lo abro de un explorador, pero desde el Adobe. En la página 19 del libro guía que les compartí, bueno, en el proceso de la conversión a lógica digital es importante tal vez reformular cómo quedaría una expresión, una señal luego de ser muestreada. Y aquí está mostrándose cómo es la clave para poder que la notación quede de forma adecuada. Si ustedes ven, esta es la forma de la señal analógica. Y cuando yo paso por el proceso de muestreo, que es el primer bloque de la conversión, pues voy a tener que seleccionar una frecuencia de muestreo para poder tomar las muestras. Esa frecuencia de muestreo pues va a afectarme directamente en la nueva expresión con la que va a quedar la señal luego de seleccionarse las amplitudes para que quede muestreada. ¿Cómo se debe escribir? Pues miren, el tema de la amplitud no va, el tema de ACOS, que es esta forma, esta que viene siendo amplitud, queda tal cual, pero lo que sí se afecta son la expresión en lo que tendría que mostrar con respecto a las frecuencias. Entonces 2pi por f, donde sabemos que estas son las frecuencias de la señal, pero ya ese 2pi por f, aquí en este caso señal continua sería t, señal discreta sería n, pero lo que vamos a agregar es dividir esa frecuencia entre la frecuencia de muestreo. Entonces nuestra expresión va a quedar afectada, o nuestros nuevos valores que acompañan al n van a quedar afectados por esta división. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que cuando en algún ejercicio se les pida cómo queda la señal después de salir del bloque de muestreo, pues se debe conocer la frecuencia de muestreo para poder formular nuevamente cuál es la expresión. En la página 20 vamos a encontrar un ejemplo. Pero les digo que lo voy a ir llevando por el libro y con los ejemplos para que puedan ir haciéndolo paso a paso. Tengo una señal X1, X2, estas señales están en tiempo continuo, ustedes ven que T, tiempo continuo, y lo que voy a hacer es muestrearlas a una frecuencia de 40 Hz. Entonces, ¿cómo quedarían las señales o la forma de la señal luego de salir del bloque de muestreo? Pues lo que les había mencionado, se va a tomar el 2pi por f, ¿sí? Eh, y vamos a dividir esa expresión sobre la frecuencia de muestreo. Entonces tenemos, para el caso 1, cos de 2pi, f, esta era ya la frecuencia, pero la voy a dividir entre la frecuencia de muestreo que es 40. Entonces finalmente la expresión va a quedar cos, ¿sí? Luego hacer la simplificación de pi medios de n. Para el caso de la segunda expresión tendría cos 2pi, f sería 50, pero mi frecuencia de muestreo es 40, entonces divido y finalmente la expresión es cos. Luego de simplificar, 5pi medios, ¿sí? O sea, esto es simplemente la simplificación. ¿Qué deben tener claro? ¿Qué deben no olvidar? Y es que esa frecuencia que se está manejando en el tiempo continuo, cuando se empieza a muestrear, debe dividirse entre la frecuencia de muestreo. Eso es básicamente lo que van a incluir allí. Vamos a pasar a la página 22, a otro ejemplo. En la página 22 tenemos otro ejemplo bien interesante. ¿Y este ejemplo qué nos dice? Tenemos una señal analógica 3 cos de 100 pi t y hay que hacer varias cosas. Y aquí hay información que es bien interesante, conceptos que pueden incluir a partir de este ejemplo. P, determinar la frecuencia de muestreo mínima necesaria para evitar el aliasing, que esto lo vieron muy conceptualmente con el profesor anterior. Y me dice que hay una frecuencia de muestreo que se aplica y queremos obtener cuál es la señal discreta luego de hacer el muestreo, que es exactamente lo que acabamos de hacer.
en el ejemplo anterior lo que les mostré cómo se hace. Luego dice que suponga que la señal se muestre pero ya no a 200 Hz sino a 75 Hz y vuelve y me piden qué señal se obtiene luego del muestreo. Yo creo que con esas podríamos trabajar por los conceptos que hemos venido desarrollando, lo que trabajamos en la clase anterior. Bueno, entonces lo primero que hacemos es determinar cuál es la frecuencia mínima de muestreo para evitar el aliasing. Entonces, ahorita vamos a ver un sitio donde dice exactamente qué está asociado con el aliasing. Entonces, tenemos una señal de 3 cos 100 pi t. ¿Cuál sería la frecuencia? Si esto lo descomponemos en 2 pi f, realmente tendríamos entonces, aquí estoy, sino que me estoy pasando al otro lado, 2 pi f tendríamos una frecuencia de la señal de 50 Hz, eso es lo que me están entregando aquí. Entonces me están diciendo que para evitar el aliasing tendría que muestrear mínimo al doble de la frecuencia máxima, es decir que para evitar eso tendría que tener una frecuencia de muestreo de 2 por 50 que serían 100 Hz. Bueno, eso está lleno de problema. Vamos con lo que queremos fortalecer. Me dicen, ¿qué pasa si yo muestreo la señal a 200 Hz? Ah, bueno, esta es mi frecuencia de muestreo. ¿Cómo quedaría después de salir del muestreo? Lo mismo. No va a cambiar la forma de la amplitud. Entonces 3 cos, ahora sí, 100 pi, ya no sería t, sino que sería n porque ya son muestras y dividimos entre la frecuencia de muestreo. Ese es el caso de ir entre 200, que es la que me están diciendo que aplique. Bueno, la expresión que me va a quedar es 3 cos de pi medio n después de hacer la respectiva simplificación. No hay por qué perderse, es una simplemente eliminar ceros y elimino 2 ceros, 2 ceros y me queda un medio acá, me queda pi medios y eso es una cosa muy infradumis, como le digo yo, para poder entenderlo. Ahora, cambiamos la frecuencia de muestreo, básicamente es esto mismo, pero entonces vamos a tener el denominador ya no 200, sino 75 porque la frecuencia cambió. Me están pidiendo que en el ejercicio utilice una frecuencia de muestreo de 75 Hz y aquí ustedes la pueden ver. Simplificación, tal vez lo que están haciendo es aquí buscar una relación matemática para poder tener múltiplos de 2pi y aplicar propiedades, pero esto es lo que quiero que entiendan. Ya lo otro son propiedades de la función, no tienen por qué asustarse. Bueno, eso creo que hasta ahí llegaríamos con esos ejemplos que les quería mostrar. Vamos a mirar otros ejemplos para que se guíen. Vamos a la página 24. Estamos hablando de aliasing. Bueno, ¿qué es el aliasing? Aquí se los he resaltado. Claro, uno podría decir, lean las páginas, pero ya sé que van a tener dificultades porque tal vez hay mucha información. Terminología técnica, se me perderían ustedes, por eso aquí les estoy ahorrando un poco, para que se concentren en las definiciones y conceptos que quiero que queden grabados en su cabeza. Entonces, ¿qué dice aquí? Página 24. Para evitar las ambigüedades debidas al aliasing, tenemos que elegir una frecuencia de muestreo que sea suficientemente alta. Es decir, hay que seleccionar f frecuencia de muestreo sobre 2 para que sea mayor que f max. Esta es la relación, o sea, esto que está aquí, esto en palabras es esto aquí en ecuación. Si yo espejo este fs, pues este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y esto es lo que me va a dar, que la frecuencia de muestreo debe ser mayor de 2 f max. Dice mayor, ojo con este nuevo concepto, ¿ok? Listo, y por tanto, para evitar el problema de aliasing, se selecciona fs de modo que, aquí está la expresión que les acabo de mencionar. Entonces ya con eso, ustedes saben cómo evitar el aliasing. Si les piden un ejercicio, cómo evitar el aliasing, hay que aplicar este concepto que está ahí. Vamos al ejemplo 25. En el ejemplo 25, en la página 25 hay un ejemplo. Aquí lo tenemos. Quiero que este apareció en un parcial. A ver, yo reviso, confirmo. No, pero es muy parecido. Entonces, ¿qué dice? Tengo una señal. ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist para esta señal? Bueno, entonces la frecuencia de Nyquist, entonces, básicamente es tener igual a 2 veces la frecuencia máxima. Y aquí hay que tener cuidado, porque es que evitar el aliasing me piden una condición y es que sea mayor que 2f max. Pero Nyquist me da que es igual a 2f max. Ahí no se van a perder. Esto hicimos ejercicios en el tablero, hablamos del criterio de Nyquist, es una recomendación. Entonces es muy fácil, si yo necesito establecer esta relación para encontrar Nyquist, simplemente igual a 2f max.
Vengo acá, en esa señal tengo muchas frecuencias y lo que hago yo es obtenerlas. ¿Cuáles son? Pues esto es 2pi por f, entonces esto sería 25 para que 2 por 25 me dé el 50 que hay aquí. Eso también es 2pi por ft, entonces esto sería 150 para que 2 por 150 me dé el 300 que hay aquí. Eso sería 2pi ft, entonces sería 50 para que 2 por 50 me dé el 100 que está allí. Tengo las tres frecuencias, sencillamente ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la máxima? Entre 25, 150 y 50. ¿Cuál es la máxima? 150. Por lo tanto, para aplicar esta definición de que esta frecuencia de Nyquist es igual al 2 veces de la frecuencia máxima, pues simplemente tomo la máxima que es 150 y la multiplico por 2. Por lo tanto, esa frecuencia es de 300 Hz. Bueno, si me pidiesen que cuál es la frecuencia de muestreo para evitar aliasing, ya cambiaría esto por igual y lo que haría es colocarle mayor. ¿Listo? La frecuencia de muestreo debe ser mayor a 300 Hz. Algo muy elemental. Vamos a pasar, bueno, pues uno dice elemental cuando ya ha aplicado todos esos conceptos que les he estado llevando, que les he estado entregando acá. Entonces vamos al último ejemplo, el página 26. Aquí está el último ejemplo. Y con este terminamos, es un tutorial, pero lo que quiero es que tomen estos ejemplos, los entiendan, los realicen, están desarrollados, están en su libro y de aquí podemos fortalecer todo lo que hemos venido desarrollando en clase. Página 26, tenemos una señal, esta que está aquí, sí, a ver, yo veo, tampoco salió ningún parcial, pero muy parecido. Bueno, 3 cos pi t, 5 sen 6, no, 2000 pi t, 5 sen 6000 pi t, 10 cos 12000 pi t. Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist para esta señal? Nuevamente, procedimiento. Tomar todas las frecuencias, tomar la mayor, multiplicarla por 2 y esa es la frecuencia de Nyquist. Eso es efectivamente lo que se está haciendo aquí. Tomo todas las frecuencias. 1000, 3000 y 6000. Entonces, la frecuencia máxima de todas estas es 6000. Ahora, esta es la aplicación para evitar el aliasing, mayor a 2f max, pero yo quiero es Nyquist, Nyquist es igual. Por lo tanto, esto es FDN es igual a 12.000 Hz. O sea, tendría que tener 12.000 muestras por segundo para tener criterio de Nyquist, ahí la frecuencia de Nyquist. Dice así, suponga que esta señal se muestrea empleando una tasa de muestreo de 5.000 muestras por segundo. ¿Cuál es la señal discreta en el tiempo obtenida después del muestreo? Exactamente es aplicar lo mismo con lo que comencé este tutorial y es tomar la frecuencia de las señales y poder dividirla entre esa frecuencia de muestreo. Y entonces, aquí en este caso la frecuencia de muestreo para el ejemplo es 5.000 muestras y vamos a estar dividiendo allí. Aquí hay operaciones. Simplemente operaciones matemáticas para poder trabajar la expresión, pero el concepto es exactamente el mismo. Bueno, entonces vamos a dar por terminado este tutorial. Espero que tomen estos ejemplos, los analicen, los desarrollen y los involucren en lo que ya hemos desarrollado en clase para poder estudiar y entrenarse para el parcial que vamos a tener mañana. Muchos éxitos, nos vemos entonces en clase.